Vamos a tratar de aplicar los conceptos de capa límite y demás al caso de lo que llamamos resistencia dinámica, es decir, a la determinación de los esfuerzos de arrastre, que están generados por el esfuerzo de un fluido sobre un sólido o bien los que recibe un sólido que se mueve en un fluido en reposo. El arrastre de un fluido sobre un cuerpo que está sumergido en él recibe tres tipos de resistencia. Una que es la resistencia a la fricción, debido a las tensiones de corte que se produce sobre la parte superficial del cuerpo y que tiene obviamente que ver con el efecto de la viscosidad. Si el fluido es viscoso, evidentemente generará tensiones de corte sobre el cuerpo y ello es la resistencia de fricción. Existe a su vez una resistencia de presión, es decir, debido a la forma del cuerpo, existe una diferencia de presiones, de fuerzas normales, aplicadas sobre el cuerpo. Es por eso que se llama el efecto de forma de cada cuerpo. Tiene una diferencia de presiones entre aguas arriba y aguas abajo, y eso produce un esfuerzo normal. Y la resistencia de ondas, que solamente la vamos a nombrar acá y después la eliminaremos, porque es una resistencia que se debe al desplazamiento de un cuerpo flotante que genera esas ondas que uno puede ver en el movimiento de las embarcaciones, y es un efecto en la superficie libre y específicamente es un tema diferente al que nos interesa en el caso de la hidráulica básica. La suma vectorial de las fuerzas normales de superficie y las fuerzas de superficie tangenciales, si uno las integra en el total de la frontera del cuerpo, conducen a una fuerza resultante. Es decir, habrá fuerzas de fricción, habrá fuerzas debidas a las diferencias de presión, y eso nos da en general una sumatoria que tiene que ver con las tau de ómega, que son las de corte, y las P de ómega, que son las fuerzas normales, o sea, los empujes. Y eh, esa resultante, digamos, de todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo, si está el cuerpo quieto y el fluido se mueve con velocidad de infinito, tendrá dos componentes. Una en la dirección del movimiento, que denominamos arrastre y que designamos con la letra D, y la normal, que llamamos sustentación. D viene de drag, que es arrastre en inglés, y lo mismo, la L de sustentación es lift, que es la fuerza de ascensión. Ahora, en este caso, así se llaman los ascensores. Pero acá el dibujo, tal vez por ser siempre contradictorio, lo hemos puesto hacia abajo, pero es lo mismo en realidad. Puede ser sustentación o lo contrario. De todas maneras, las fuerzas de fricción se obtienen integrando las tensiones de corte, o sea, tau 0 por seno de tita, diferencial de ómega, y al área ómega, pero el área ómega esta va a ser un área lateral, porque es donde funcionan las tensiones de corte. En cambio, en el caso de las D sub P, que sería el arrastre debido a la forma, va a ser la integral extendida al área de P coseno de tita diferencial de ómega, que nosotros vamos a ver se refleja con el área transversal del cuerpo. Eh, el primer punto que uno debe tratar acá es si existe una diferencia entre el arrastre que se produce para un cuerpo en movimiento en un fluido en reposo o el que produce un fluido en movimiento a un cuerpo en reposo. Aparentemente deberían ser equivalentes,
Y ahí viene lo que se llama la paradoja de Dubois. La paradoja es que no son iguales. Y que el arrastre del fluido en movimiento es mayor, para iguales características, que el arrastre del cuerpo en movimiento. Y eso es debido a que el arrastre del fluido en movimiento puede traer, generalmente el fluido es turbulento, una serie de características de la turbulencia sobre el cuerpo sólido que hacen que aumente el arrastre. En cambio, si el fluido está quieto, el sólido que atraviesa el fluido se encuentra siempre con un fluido que está absolutamente igual. No es inmóvil y no genera la turbulencia previa. De todas maneras, pasaremos a los coeficientes adimensionales. Como dijimos, el arrastre debido a la fricción será aplicado a una superficie omega F, que es la superficie lateral. Después, la fórmula es la que ya hemos visto de tensiones de corte. C sub X por ρ, B infinito cuadrado sobre 2. Lo hemos visto capa límite. El arrastre de forma se manifiesta de manera igual, con un ρ cuadrado sobre 2 por C sub P, que será un coeficiente debido a la presión, a la forma del cuerpo, y omega P, que es el área transversal, normal a B infinito, que es la que podemos saber para un cuerpo generalmente cualquiera. De modo que vamos a tratar siempre de decir, en realidad hay un único arrastre. Ese único arrastre va a ser obviamente con el área transversal, y el coeficiente de ese único arrastre será C sub D, como dijimos también en capa límite. Y entonces D será igual a C sub D por omega por ρ B infinito cuadrado sobre 2, donde C sub D será el C sub P que correspondía al arrastre de forma, más el C sub X que traíamos del arrastre de superficie, el arrastre tangencial, de las tensiones tangenciales, por la relación entre omega y la sección transversal y la sección lateral omega F. Olvidémonos de la forma y la de superficie y vamos a trabajar durante este curso con un único arrastre, que es D, el arrastre total, C sub D por omega por ρ por B infinito cuadrado sobre 2. Y del mismo modo se puede calcular con una fórmula equivalente lo que sería la sustentación como C sub L por omega por ρ B infinito cuadrado sobre 2. El coeficiente de arrastre entonces es función de la forma del cuerpo, del número de Reynolds del escurrimiento y de la rugosidad del contorno. Hay que recordar esas tres dependencias del coeficiente de arrastre: la forma, el número de Reynolds y la rugosidad del contorno. ¿Cómo influye el número de Reynolds? Bueno, como se demostrara en el capítulo de capa límite, C sub X es una función del número de Reynolds y por lo tanto habrá un valor diferente según la capa límite sea laminar o sea turbulenta. Y además, ¿cómo se comporta esa capa límite con el obstáculo? Porque también sabemos que puede haber separación de esa capa límite. Entonces, si la capa límite envuelve enteramente al obstáculo, como en el caso de la figura A, la mayor resistencia es debida al roce, eso es seguro. Entonces, C sub D varía muy sensiblemente con el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque tiene influencia la viscosidad. El número de Reynolds implica la influencia de la rugosidad. Y cuanto menor es el número de Reynolds, más varía con el número de Reynolds, porque es justamente el hecho de que
hay influencia de la viscosidad. Si aparece el fenómeno de separación, como en la figura B, se genera una estela, que ya más o menos entendimos de qué se trata, y el arrastre de forma se hace determinante. Para un número de Reynolds razonablemente elevado, ya se hace despreciable la resistencia de fricción y prácticamente se hace independiente del número de Reynolds. Vamos a hacer algunos ejemplos. En realidad, lo más importante es lo que hemos expresado, pero vamos a tomar la esfera y posteriormente el cilindro. Si el fluido fuera incompresible, no viscoso, o sea, caso de movimiento potencial, la distribución de presiones sería absolutamente simétrica en plano ecuatorial normal a B infinito. Entonces, sería las condiciones de presión aguas arriba y aguas abajo serían las mismas, no tendríamos diferencia de presión y si el líquido es no viscoso no tenemos esfuerzos de roce, por ello el arrastre sería nulo. Y esa es la paradoja de D'Alembert, que aún para Reynolds tendiendo a cero, justamente no podemos despreciar la viscosidad. Y cuando despreciamos la viscosidad, no podemos despreciar el efecto de forma. Es decir, es impracticable. Entonces, si el fluido es real ahora, que es lo que nos interesa, para un número de Reynolds muy pequeño, tal que B infinito por el diámetro de la esfera sobre nu sea menor que 1, vale la ley de Stokes, que hay que recordar de el caso de escurrimiento de fluidos reales, cuando teníamos fuerza de inercia despreciables en las ecuaciones de Navier-Stokes, entonces era una ecuación lineal y nosotros teníamos que el arrastre, la fuerza de arrastre resultante, era 3pi por mu por d por b infinito, que era una fórmula deducida de una manera absolutamente perfecta, sin ningún parámetro experimental en el medio. Y eso, haciendo el cálculo, moviendo un poco las variables, nos da que el C sub D sería 24 sobre el número de Reynolds. Nosotros podríamos poner la misma fórmula ahora, D igual a C sub D por omega por rho B cuadrado sobre 2, y ese valor de C sub D, para este cálculo que hemos hecho, daría 24 sobre el número de Reynolds. Eso se da para evidentemente valores de velocidades muy pequeñas, o de diámetros también muy pequeños, y prácticamente hay un tramo en el que casi funciona, que es entre Reynolds mayor que 1 pero menor que 4, pero no es posible en este caso despreciar las fuerzas de inercia, y entonces se usa la expresión de Ossing, que es de 1910, muy antigua, que dice que C sub D es 24 sobre R por 1 más 3/16 del número de Reynolds. A un número de Reynolds aproximadamente 4, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué deja de valer esta fórmula de tipo Stokes o Ossing? Y es que se forma un torbellino en forma de toro de revolución, como se ve ahí en la figurita donde dice R aproximadamente 4. Y ese ya C sub D no se puede calcular teóricamente. Lo único que sabemos es que C sub D disminuye para el número de Reynolds crecientes. Y para el número de Reynolds aproximadamente 10, el torbellino, ese toro que hay aguas abajo de la esfera, ocupa la parte posterior de la esfera en su totalidad, es decir, alcanzan, como se ve más o menos en la figura, alcanza el diámetro de la esfera, el toro de revolución.
A partir del Reynolds 14, ya cuando hemos superado el tema de ese torbellino este, extraño que teníamos en forma tórica, el torbellino se desprende y se desprende mediante un movimiento helicoidal. Por lo tanto, ya no tenemos un valor de C sub D único, sino que es cambiante y habría que hablar de un arrastre medio, un coeficiente medio de arrastre. De todas maneras, se calcula, es experimental, C sub D desciende, pero ya desciende con el número de Reynolds más lentamente. O sea, va bajando más lentamente hasta llegar más o menos al valor de 100, ¿no? Cuando llega el número de Reynolds a 100, se forma una estela aguas abajo de la esfera, con un círculo de despegamiento en un paralelo definido por un ángulo más o menos de 80 grados. Es decir, se desprende la estela antes de la mitad de la esfera. Allí eso ya es un hecho concreto. C sub D tiene un valor reconocido en forma experimental, pero se llama el primer régimen de estela, y C sub D es 0,45. Se adopta el valor de 0,45. Para el número de Reynolds crítico, que está alrededor de 300.000, el coeficiente de arrastre desciende bruscamente de 0,45 a 0,1. Eso ocurre porque en lugar de desprenderse en la capa límite laminar, el flujo cuando llega a ese punto, ya la capa límite es turbulenta, a los 80 grados, entonces no se desprende mucho después, se desprende con un ángulo de 120 grados, se forma lo que se llama el segundo régimen de estela, y para este caso, que está más o menos analizado con bastante precisión, el valor desciende de C sub D de 0,45 a 0,14. Como dice la figura, la diferencia entre ambos regímenes de estela se debe a que el despegamiento se produce en capa límite laminar en el caso del primer régimen y turbulento en el caso del segundo régimen. El caso es con un número de Reynolds mayor a 10 a la sexta, está tomado en un túnel de viento, y lo mismo sería en un túnel de agua. El número de Reynolds al superar 10 a la sexta, el desprendimiento de la estela se produce después de los 90 grados, es decir, aproximadamente para 120 grados, y ahí es el momento en el que el C sub D ya se hace constante, pero con un valor más bajo al valor del primer régimen de estela. Eiffel, Gustavo Eiffel, nació en 1832 en Dijon, murió a principios del siglo pasado. En 1855 egresó como ingeniero en París, proyectó y construyó los puentes más esbeltos de su tiempo en diversos países, la estructura de la Estatua de la Libertad en Nueva York, las estaciones ferroviarias de Budapest y Madrid, la torre que lleva su nombre en París, y propuso el sistema de esclusas en el Canal de Panamá. Digamos que fue el prototipo del ingeniero de los comienzos del siglo XX, digamos, del cambio del siglo XIX al siglo XX. Y a principios del siglo XX, cuando estaba enojado con la ingeniería y quería dedicarse a hacer física, construyó el primer túnel de viento que todavía se puede visitar en París, y realizó experiencias de aerodinámica sobre cuerpos sólidos, determinando una cosa muy interesante que se llama la paradoja de Eiffel, y que no pudo demostrar tirando objetos desde la torre porque no alcanzaba nunca la velocidad final. Siempre estaba acelerado el flujo porque tiene solamente 316 metros de altura. El efecto de Eiffel. Y la paradoja de Eiffel es que si la esfera
nosotros tenemos arriba cómo varía C sub X una esfera lisa, ¿no? Y viene hasta, más o menos necesita llegar hasta 10 a la sexta, dijimos, a 10 a la sexta, allí recién alcanza el segundo régimen de Estela en forma perfecta y de 10 al cubo, que es 1000, hasta más o menos 5 por 10 a la quinta, evidentemente la esfera lisa tiene la caída y pasa de tener 0,45 a 0,14, digamos, que es ahí dice 0,13, usualmente se utiliza el valor 0,14. Pero es un descenso muy grande del valor de C sub X y se demuestra que si la esfera fuera rugosa, el efecto de la turbulencia hace que este cambio de esfera lisa de CX 0,45, en realidad es C sub D, no C sub X, a C sub D 0,14 o 0,13, lo que se produce es una alteración debido a la rugosidad. Es decir, que si la esfera es rugosa, tiene una posibilidad de variar el coeficiente de arrastre en forma determinante, muchísimo, de 0,45 a 0,14, y solamente en este rango que va de 10 a la quinta a 5 por 10 a la quinta o 7 por 10 a la quinta. Es curioso, pero ese es el rango, por ejemplo, en el cual se mueven las pelotitas de golf. Es el motivo por el cual las pelotitas de golf son rugosas. Hay un hecho interesante que un golfista americano, a fines de principios del siglo XX, fue expulsado de un campeonato de golf, porque en aquella época usaban las pelotitas lisas, porque había descubierto de forma experimental que las viejas andaban mejor que las nuevas, entonces rayaba las pelotitas de golf para tratar de tirar más lejos. Y efectivamente va mucho más lejos. Bueno, dejando a Eiffel y a las pelotitas de golf,